Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a volver, al igual que el año pasado, a utilizar el recurso de los videos, ¿sí? En esta ocasión vamos a trabajar matemática. Como ya saben, a lo largo del año, ¿sí? A lo largo que vayamos avanzando, van a ir apareciendo distintos videos de naturales y bueno, y ante situaciones como lo que pasó con la división de no acordarnos algo puntual o de algún otro tema, vamos a también hacer un videito como para acordarnos las cosas que se ven en años anteriores. Sí, acuérdense que en matemática todo el tiempo se vuelve a ver el mismo tema, pero de a poco se va profundizando un poco más. Por eso es muy común ver un tema y decir, ah, pero esto lo vi en tercero, lo vi en cuarto. Pero bueno, la idea es cada vez ir profundizando más y complejizando determinadas situaciones. Hoy lo que vamos a hacer, vamos a trabajar, a recordar la división. Obviamente, para poder trabajar la división es muy importante acordarse las tablas. Como nosotros estuvimos viendo en algunas divisiones, en algunos problemas y puntualmente la página 22, vemos que la división es una multiplicación a la inversa. ¿Qué quiere decir? Para poder obtener el resultado de la división, yo tengo que hacer una multiplicación. Por ejemplo, vamos a hacer 24 dividido 6. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que buscar un número que al multiplicarlo por 6 me permita acercarme al 24. Por ejemplo, puede ser un 2. Si yo multiplico 2 por 6, ¿cuánto tengo? 12. Perfecto. ¿No? Entonces, a este 24 le voy a restar 12. Me imagino que no hace falta que vayamos haciendo la cuenta. Vuelvo a obtener 12. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a tener que acercarme de nuevo con un número que lo pueda multiplicar por 6 y que me permita acercarme a 12. En este caso, yo ya multipliqué 2 por 6 y sé que es 12. Entonces, nuevamente voy a multiplicar 2 por 6. 2 por 6, 12. Y ahora hago 12 menos 12 y me da 0. ¿Sí? Ya tengo el resto que es 0. En este caso, si yo sumo, ¿sí? Para poder obtener el cociente, 2 más 2, 4, y me va a dar el resultado final, o sea, el cociente 4. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, en lugar de multiplicar al 6 dos veces por 2, pude haber puesto directamente 4 y obtenía el resultado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Está mal poner primero 2 y después 2? No, son distintas formas. La idea es con el tiempo y al ir acordándome las tablas que yo pueda ubicar y darme cuenta de qué número usar para resolverla de una forma más corta sin la necesidad de hacer una suma o de hacer una suma tan grande. Pero ahora vamos a repasar las partes de la división. Muy bien, vamos a usar el mismo ejemplo que vimos recién. 24 dividido 6. Tenemos el resultado que era 4, ¿sí? Nosotros lo habíamos puesto como 2 más 2, ¿sí? Porque no habíamos encontrado el cociente de forma directa. En este caso lo ponemos de forma directa para que sea más fácil darme cuenta. Y el resto que nos había dado 0. Es exactamente la misma cuenta. Dividiendo es el número que yo voy a dividir, el número que yo voy a repartir o el número que yo voy a agrupar. Cuando nosotros trabajemos la división de forma suelta, nada más la cuenta, ¿sí? Está bien con decir que el dividendo es el número en el cual vamos a dividir. Pero ¿qué pasa? En algún problema puede ser que yo tenga que agrupar botellas, que tenga que armar grupos. Entonces no podemos ver a la división como nada más dividir, ¿sí? Separar, porque también es agrupar. Yo tengo 24 chicos y tengo que armar grupos y los agrupo en determinados grupos por separado, como por ejemplo cuando nos vamos en grupos en el Zoom. El divisor es el número por el cual se va a dividir, se va a agrupar
o se va a repartir. ¿Qué quiere decir? Que yo el 24 lo voy a dividir 6 veces en este caso. El cociente es el resultado de esta división. Y por último, el resto, perdón, me pica el ojo, vamos a ser sinceros. Y por último, el resto sí es lo que me queda del lado de la división, que en este caso me puede dar 0. Ahora vamos a ver un ejemplo de una división en la que el resto no me da 0. Muy bien, vamos a hacer 36 dividido 5. Dijimos, para poder conseguir el cociente yo tengo que pensar números que al multiplicarlos me permitan acercarme al 36. En algunos casos, cuando la división me da de resto 0, hay un número exacto que me permite saber. Vamos a ver en este caso. Obviamente ya anticipamos antes que no me va a dar resto 0. Entonces, ¿con qué número me puedo acercar? Yo, por ejemplo, pienso el 3. 3 por 5 me da 15. Entonces empiezo la resta de este lado. ¿Sí? 6 menos 5, 1. 3 menos 1, 2. 21. Muy bien. Hay un número que me permite acercarme al 21. Yo puedo hacer de nuevo por 3 y sé que me da 15. Pero bueno, puedo probar con uno más. Si 3 por 5 me da 15, 4 por 5 yo hace 15, le sumo 5 y me da 20. Entonces yo ya puedo hacer 4 por 5 y me da 20. Y hago la resta acá. En este caso me va a quedar de resto 1. Me quedo con el resto 1, ¿por qué? Porque yo a 1 no lo puedo dividir por 5. No va a haber un número que yo al multiplicarlo por 5 me dé 1. Entonces acá termina la división. Sumo el cociente, ¿sí? Acuérdense, chicos, siempre ponerse los signos, ¿sí? Porque a veces es muy común confundirse. Vengo haciendo resta acá y acá hago resta. Y encima acá que tengo el 3, que es más chico que el 4, pienso que es resta y encima no puedo hacer y me termino mareando. Entonces no está para nada mal ponerme el signo de la operación que voy a hacer. ¿Sí? 3 más 4 me da 7, que es el resultado final. ¿Sí? Es el cociente. Cuando tengamos división que dividir con resto, esta va a ser la respuesta. En un problema, si a mí me llega a quedar un resto, va a ser, por ejemplo, puedo agrupar en tantos grupos y me sobra una persona, ¿sí? O va a haber grupos de tanto y un grupo va a tener una persona más, ¿sí? Pero eso lo vamos a ir también trabajando con determinados problemas. Muy bien, ahora vamos a ver el tipo de ejercicios que hubo en la página 22, que en algunos casos no nos lo acordábamos. Muy bien. Nosotros mencionamos al principio del video que la división era parecida a otra operación. Sí, tenía suma de un lado, tenía resta del otro, pero también había otra operación en la división. Muy bien, la multiplicación. Nosotros habíamos dicho que la multiplicación me permitía buscar un número cercano al dividendo para poder llegar al resto, ¿sí? Entonces, si la división es una multiplicación también, vamos a recordar qué pasaba cuando yo multiplicaba números por 10, 100 y 1000. Muy bien, seguramente recordarán que cuando empezaron a ver multiplicación, les habrán dicho, ustedes habrán dado cuenta que, por ejemplo, al hacer 2 por 3, es lo mismo que sumar 3 veces 2. Es lo mismo que hacer 2 más 2, que me va a dar 6. ¿Sí? O es lo mismo que, si me aparece 3 por 2, es lo mismo que sumar 2 veces 3, que me va a dar también 6. Muy bien, entonces, si por ejemplo yo tengo esta situación. Sí, chicos, tengo que borrar con la servilleta porque no tengo borrador. Mi cumpleaños ya pasó, así que voy a tener que esperar hasta el año siguiente un borrador. No, mentira. Es un chiste. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo 10
por 3. Obviamente es lo mismo que hacer 10 más 10 más 10, que me va a dar 30. Si yo tengo 3 por 10, es lo mismo que sumar 10 veces 3. ¿Sí? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos a ponerlo acá adelante, 10. Y me va a dar, obviamente, 30. ¿Qué es lo que pasa? La forma más fácil para pensarlo es decir, yo multiplico un número por 10 y le agrego un 0. Yo hago 4 por 10, ¿qué quiere decir? El 1, yo hago 1 por 4, me da 4, 4 por 0 me da 0. ¿Sí? Y le agrego un 0. Lo mismo si yo tuviese 4 por 100. ¿Sí? Le agrego 2 ceros. Obviamente es lo mismo que pensar. Es lo mismo que pensar. Ahí va. Es lo mismo que pensar en sumar 100 veces 4. Ya hacerlo con el 10 es un montón, imagínense con 100. Entonces, por eso se dice de agregarle los ceros. Y ahora vamos a ver que con la división por 10, por 100 o por 1000 pasa algo parecido. Muy bien, primero vamos a ir con este ejemplo. Si yo, por ejemplo, habíamos dicho, ¿no?, que 4 por 100 era agregarle 2 ceros al 4, ¿sí?, que me queda 400. Si yo tengo que hacer 400 dividido 100, ¿qué quiere decir? Que yo lo que puedo hacer es sacar los ceros. Muy bien, saco los ceros y obtengo el resultado, que sería 4. Hasta este momento no es complicado. ¿Por qué? Porque si yo tengo números con 0, ¿sí?, si yo tengo los números con 0, esperen que la luz justo en el medio. Bueno, mientras no se caiga la tele, perfecto, ahí se ve mejor. En este caso no hay ningún problema. Lo mismo pasaría si yo, por ejemplo, tengo 400 dividido 10. En este caso, como tengo un 0 solo, nada más le puedo sacar un 0 al 4. ¿Sí? Si nosotros lo pensamos en la cuenta, en el algoritmo que estuvimos viendo, sería algo así. ¿Sí? 400 dividido 10, y yo tengo que pensar en un número que me permita acercarme al 10, al 400. En este caso, al saber que puedo tachar, ¿qué hago? Tacho 1 y ya sé que con 40 voy a llegar. Yo voy a hacer 40 por 10, le voy a agregar un 0 y me va a quedar 400 y me va a quedar el resto 0. Pero ¿qué es lo que pasa? El problema es cuando yo tengo un número así, por ejemplo. 365 dividido 10. No tengo 0. Yo no puedo decir, bueno, tacho el 0 del 10 y tacho el 5. No puedo. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que pasa con esta situación. Muy bien, esta es la situación que vamos a ver ahora. Nosotros habíamos dicho que yo lo que podía hacer, tacho el 0 y tacho el 0. Pero en este caso no hay un 0 en el dividendo. Pero no hay ningún problema. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que para poder averiguar el cociente, qué tenía que hacer yo? Pensar un número que cuando lo multiplique por el divisor me permite acercarme a este número, que era el dividendo. Yo, si me pongo a pensar en el 365, en la unidad, en la decena y en la centena, me puedo dar cuenta que el 365 está formado por el 300, por el 60 y por el 5. Tenemos la centena, la decena y la unidad. Entonces, yo ya sé que para poder resolver esta división tengo que acercarme con un número al 365. Si yo, por ejemplo, quisiera acercarme al 300, ¿con qué número exacto llegaría? Muy bien, con el 30.
Yo sé que si yo hago 30 por 10 tengo 300. Muy bien. Y acá hago la resta, que me quedaría en 65. Muy bien. Yo ya sé que acá, ahora me tengo que acercar al 65. Si yo lo multiplico por 30 de nuevo, me voy al 300 y hay mucho más grande. Pero tengo el 60 ahora. Entonces yo me puedo acercar al 60 multiplicándolo por 6. Muy bien. Entonces me queda menos 65 menos 60, que me da 5. En este caso, yo ya no puedo acercarme más. ¿Sí? Entonces tengo de resultado, tengo resto, y el resultado es 36. ¿Sí? Con resto 5. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora nos vamos a dar cuenta que no es necesario tener que hacer una suma ni una resta, sino que estas cuentas yo las puedo resolver mentalmente. Presten atención. Muy bien. Nosotros dijimos que al multiplicar un número por 10 era como sumar ese número 10 veces, que equivale a agregarle un 0, como hicimos acá. 30 por 10 me dio 300. ¿Sí? Entonces, todo número que yo multiplique por 10 va a tener un 0 al final. Lo mismo va a pasar con los cienes, con los miles, 10.000 y así con todos los números. Entonces yo automáticamente puedo pensar, 365, al 5 yo no llego, pero sí llego al 360. Entonces automáticamente pongo los dos primeros números. 36 por 10 me da 360 y me va a quedar de resto 5. ¿Sí? Muy bien. Lo mismo pasaría si yo tuviese dividido 100. ¿Cómo sería? Tengo 365 dividido 100. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo sé que está compuesto por el 300, el 60 y el 5. Al 360 no llego, pero sí al 300. Entonces yo voy a multiplicar 3 por 100, que me da 300. Y me queda de resto 65. Si yo, por ejemplo, quisiera dividir 365 dividido 1000, no podría de esta forma. ¿Por qué? Porque tiene más cifras. Es un número más grande el 1000 que el 365. ¿Sí? Para poder resolver los ejercicios de la página 22, que fue lo que medio que nos costó, que nos acordábamos, es muy importante acordarme las partes de la multiplicación. ¿Por qué? Porque en el cuadrito me aparece el dividendo, ¿sí? Lo tapo porque lo tengo resuelto, ¿sí? Me aparece el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. Hay algunas cuentas que el resto va a ser 0 y hay en otras que no. Pero observen bien. El resto siempre, cuando yo divido por 10, por 100 o por 1000, el resto siempre me aparece en el mismo número. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Puede ser que en la página 22 también aparezcan para averiguar el cociente o el resto. ¿Sí? Como al revés. Para averiguar el dividendo o el divisor. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Puedo hacer lo siguiente. Muy bien, por ejemplo, en la página 22 me aparece esta situación, no puesta con el algoritmo, pero sí me aparece en la tablita. Yo tengo el divisor, el cociente y el resto, pero no tengo el dividendo. ¿Cómo lo puedo yo sacar con esto? Exactamente de la misma forma que yo hago para averiguar el resto. Nosotros dijimos que la división es una multiplicación. Entonces, yo voy a multiplicar 65 por 10, que ¿cuánto me da? Muy bien, 650. Y si me dio el resto 1, a ese 650, ¿qué le tengo que sumar? Muy bien, el 1.
Entonces, en lugar de 650, va a ser 651. ¿Sí? Exactamente la cuenta al revés. 651 dividido 10. Al 1 no me puedo acercar con el 10, pero sí al 650. Entonces pongo 65, me da 650 y de resto me queda 1. ¿Sí? Exactamente igual. ¿Qué es lo que va a pasar? Al principio, con la división, como con cualquier tema, cualquier tipo de cuenta, me voy a marear capaz en decir, uy, lo hago sin escribir nada. Pero no está mal usar los espacios en blanco del libro, agarrar una hojita y al lado hacerme todas las cuentas que yo necesite. ¿Sí? Eso también es cálculo mental, ¿sí? Porque yo estoy pensando qué cuenta me puede ayudar a resolver esta situación, pero en lugar de acordármela en la mente la escribo. Pero también es un cálculo mental eso. Entonces, lo que yo siempre le digo en el aula, si ustedes usan una cuentita, ya sea para, a veces uno puede decir, uy, 2 más 2 no me lo acuerdo y me escribo y digo, uy, quedo como un banana por... No, está perfecto. ¿Por qué? Porque es una forma de pensarlo, que eso es lo que hay que hacer en matemática y en todas las materias, ¿sí? Y es más valioso poder escribirlo en un papel y pensar lo que voy a escribir y que eso me va a ayudar a agarrar y borrarlo, si está perfecto. Eso no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, esperemos que de esta forma la división haya quedado un poquito más clara, ¿sí? Acuérdense que el año pasado fue muy complicado, fue todo virtual, por suerte por ahora nos pudimos encontrar, por ahora nos seguimos encontrando, entonces lo bueno es que podemos aprovechar más los encuentros en el aula, ¿sí? Así que bueno, espero que se haya entendido mejor. Ante cualquier duda, escriban al mail, ante cualquier duda, preguntan en los Zoom y ante cualquier duda, escriben, me preguntan también en el cole. Así que bueno, si le quieren poner me gusta, si se quieren suscribir, a medida que vayamos avanzando, vamos a seguir con mate y van a seguir apareciendo videos de Stevens, ¿sí? Que bueno, que hay algunos que ya lo conocen y algunas que ya lo conocen y nuestras 2 compañeras nuevas todavía no lo conocen. No busquen los videos del año pasado porque no están, van a aparecer videos nuevos. Así que chicos, les mando un beso y nos seguimos viendo. Chau.